clases sobre doctrinas que no tenemos en nuestra iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar del bautismo infantil y el pecado original. Y quizás preguntes, bueno, ¿por qué estamos haciendo eso? Bueno, es porque hemos visto en los hermanos debilidad en sus convicciones acerca de ese tipo de cosas. Por eso estamos repasando y viendo estas cosas. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un poco de historia. Para los que no les gusta la historia, no es muy larga. Historia de esas doctrinas. Las frases bautismo infantil y pecado original no están en la Biblia. ¿Okay? Tampoco hay un solo ejemplo de un niño siendo bautizado en el Nuevo Testamento. Pero a pesar de eso, con el correr del tiempo, los líderes de las iglesias en los primeros siglos fueron como mezclando la filosofía humana con las doctrinas de la Biblia y fueron cambiando cosas. Ireneo, y mucho, les cuento, mucho de eso fue reaccionando con otras doctrinas falsas. Entonces, en reacción a algunas cosas, fueron a otro extremo. Y eso siempre es un problema en la iglesia. ¿Sí? Tenemos que tratar de mantenernos fijos en la Biblia y no ir por un lado o por el otro reaccionando a lo que ha pasado. ¿Cómo ha pasado en nuestra comunidad? O sea, tuvimos una comunidad que practicaba muchas buenas cosas de la Biblia, pero en reacción a algunas cosas negativas, fuimos al otro extremo y dejamos algunas de esas buenas prácticas. Entonces todavía estamos tratando de volver realmente al enfoque bíblico. Pero bueno, eso es aparte. Ireneo, él vivió de 130 a 202. Él enseñó que el pecado de Adán robó al hombre su semejanza al Creador. Tertuliano, estos son, si has estudiado la historia de la iglesia, son nombres que reconocen. Él vivió de 160 a 220. Desarrolló esta doctrina del pecado de Adán aún más, llegando a Cipriano, que vivió de 210 a 258. ¿Ves? No estamos hablando de cambios rápidos. Estamos hablando de cambios que tomó muchos años, ¿no? Entonces, él conectó el pecado de Adán con la necesidad de bautizar infantes. Él escribió porque el infante no ha pecado más que el ser nacido en la carne de acuerdo a Adán. Él ha contraído el contagio de la muerte antigua de su nacimiento. Por esta razón, él se acerca más fácilmente a la recepción del perdón de los pecados. Y Agustín, que vivió de 354 a 430, quien es conocido como el padre de la Iglesia Católica, concretó las doctrinas del pecado original y el bautismo infantil. Él dijo, debido a Adán, cada bebé era nacido en pecado. Si algún bebé moriría, su alma se perdería. Por eso los bebés deben bautizarse. Claro, ya estamos hablando de 400 años, ¿no? Después de la iglesia, ¿no? Entonces, bastante tiempo. Pero al mismo tiempo no fue doctrina oficial de la Iglesia Católica hasta el Concilio de Trento en 1545 con la adopción de los 7 sacramentos católicos. Entonces, 1545 años antes de ser reconocido como doctrina oficial de la Iglesia Católica. Lastimosamente, las iglesias de la Reformación, que en ese mismo tiempo, en los años 1500 a 1600, siguieron la Iglesia Católica con estas doctrinas, volviendo a las enseñanzas de Agustín. O sea, muchos pensamos que la Reformación, ellos volvieron a la Biblia. En algunos sentidos es cierto, pero en muchos aspectos lo que ellos hicieron
volvieron 1000 años, o sea, no 1500 años, pero volvieron 1000 años a las enseñanzas de Agustín y adoptaron sus ideas como suyas y las devolvieron, las explicaron aún más. Sí. Entonces, volvieron las enseñanzas de Agustín en vez de retornar a las prácticas bíblicas. Pero había oposición a esas doctrinas. Uno de los más importantes grupos en oponerse al bautismo infantil fueron los anabautistas, un grupo radical del siglo XVI. El nombre anabautistas significa rebautizadores, o sea, ellos fueron llamados así por sus enemigos, porque ellos creían que uno tenía que tener fe en Cristo y arrepentirse de sus pecados para ser bautizados, que es lo que ellos vieron en la Biblia. Ellos rechazaban el bautismo infantil porque no lo consideraban válido bíblicamente. Estudiaron el Nuevo Testamento a fondo y descubrieron que nunca existió en la primera iglesia ese bautismo, que cada persona decidía libremente seguir o no a Jesús y no era una imposición tradicional. Ellos siguieron las enseñanzas de los apóstoles de la fe personal y confesión de pecados antes del bautismo. Entonces, claro, en ese momento todos los bebés fueron bautizados por la Iglesia Católica. Entonces, porque no había mucha opción, eres católico o católico, no, o sea, no había otro. Y entonces ellos se opusieron a eso. Ellos dijeron que no, hay que tener fe, hay que confesar tus pecados antes de ser bautizados. Entonces ellos estaban, según la Iglesia Católica, estaban bautizándolos de nuevo, o sea, rebautizándolos. Por eso el nombre, ¿no? Tanto la Iglesia Católica como las iglesias de la Reformación los llamaron herejes y los condenaron a la muerte. Entre 4 y 5 mil personas fueron ejecutados por rebautizar a adultos en estos años. Y frecuentemente era ahogándolos. Ellos decían, bueno, si ustedes quieren bautizar gente de nuevo, vamos a bautizarlos a ustedes hasta que mueren, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que ellos hicieron. ¿Ok? Eso fue la breve historia. Gracias. Y actualmente la Iglesia Católica y muchas de las iglesias protestantes evangélicos siguen creyendo estas doctrinas. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y estamos hablando realmente de dos diferentes ideas. Uno es el bautismo de niños, el otro es el pecado original. Pero están muy conectados las dos cosas. Entonces estamos tratando de ver las dos cosas hoy en la clase. En Ezequiel 18:20 dice, solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia, el malvado el castigo a su maldad. O sea, muy claro, la Biblia dice que no estamos culpables por los pecados de nuestros antepasados. O sea, que somos responsables por nuestros propios pecados. Entonces, la doctrina del pecado original no está basado en la verdad de las Escrituras. Claro, toman Escrituras y uno de los problemas, o sea, que hubo es que muchos de esos hermanos, o sea, después de como 200 años, su idioma de nacimiento era latín. Entonces, y ellos estaban trabajando con textos griegos, traduciéndolos al latín, y a veces en esa traducción se equivocaron con cosas. Y por ahí vienen algunas de esas ideas que ellos sacan del latín y no del texto original de la Biblia. Bueno, vamos a Colosenses 2:12.
¿Están conmigo? Vamos. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces aquí vemos que, claro, tenemos que ser bautizados, tenemos que ser sumergidos y resucitados, pero ¿qué otra cosa tiene que haber? Tiene que haber fe, ¿no es cierto? Tiene que haber fe. Si no hay fe en el poder de Dios, no pasa nada. Entonces el bebé puede tener fe, el niño puede tener esa confianza en Dios, en el poder de su resurrección. Claro que no. Entonces vemos que en la forma de pensar de los autores de la Biblia, ellos no consideraban eso como parte de su enseñanza. En Hechos 2, son pasajes que conocemos, ¿no es cierto? Hechos 2, 36 a 39. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, ahí veis, ¿no?, el patrón bíblico por cómo responder y cómo ser bautizado. O sea, es basado en una convicción profunda, ¿no? Una aflicción profunda en tu corazón por tus pecados. Entonces, comenzando con eso, tienes que volverse a Dios, tienes que arrepentirse y tienes que bautizarse. El niño puede afligirse profundamente. Bueno, el niño puede afligir profundamente a sus papás, ¿no? Como algunos nuevos papás están experimentando, ¿no? Como mi hijo, no sé qué, recién nació, ¿no?, el bebé. Ellos no están durmiendo mucho, ¿no? Bueno, Pepe también me dijo que no está durmiendo mucho, ¿no?, con eso del nuevo bebé. O sea, eso es lo que pasa. Los niños pueden afligirnos a nosotros, pero el niño no se aflige profundamente. El niño no sabe arrepentirse. El niño, o sea, no hacen esas cosas, no responden de esa forma. Pero mira, dice en versículo 39 que es para sus hijos. ¿No es cierto? Pero claro, es para sus hijos cuando ellos hacen esta misma cosa. No es, o sea, argumenten, ¿no?, que nuestra fe es lo que salva a los niños cuando se están bautizados. Los niños no tienen la fe, pero si nosotros tenemos la fe por ellos. Pero la Biblia nunca habla así. La Biblia, la Biblia habla de una relación personal que tú tienes con Dios. Y basado en eso respondes al mensaje del Evangelio, así como vemos aquí en Hechos 2. El hecho es, tengo otra buena noticia. El domingo en la noche se bautizó mi nieta mayor, ¿no? O sea, ella es jovencita, tiene casi 14 años. Pero, y la verdad, mi hijo Matt y su esposa Adriana, ellos trataron de realmente persuadirla a no bautizarse, a esperar, ¿no? Pero ella no quiso saber nada. Ella estaba muy convencida que tenía que bautizarse, quería hacerlo. Y bueno, la verdad, nosotros estuvimos con ellos en diciembre fue, y pudimos tener un estudio bíblico con ella. Ella ha estado estudiando la Biblia por bastante tiempo. Entonces, realmente era impactante para nosotros ver
cuánto ella ha cambiado y cómo se ha madurado en su confianza en Dios, su conocimiento de la Biblia, sus convicciones personales, hasta su carácter, ¿no? Siendo más abierto, siendo más como amable con la gente, o sea, en muchas áreas. Entonces, eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando bautizar bebés, estamos buscando que gente tenga convicciones propias. Amen. ¿No? Claro, queremos cuidarles y ayudarles para que lleguen a eso, ¿no? Pero la decisión es de ellos. Mateo 28, 18 a 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñalas a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, otra vez, el bebé no puede entender lo que es ser un discípulo. El bebé tampoco puede hacer discípulos a otros. O sea, estas enseñanzas son para adultos que saben distinguir entre el bien y el mal. O sea, eso es lo que vemos en las Escrituras. Algunos argumentan que los niños fueron bautizados en la Biblia con sus familias. En Hechos hay varios ejemplos de familias siendo bautizados. En Hechos 10, Hechos 11, Hechos 16. Claro, es algo que quizás para nosotros en el mundo en el cual vivimos ahora un poco difícil de entender, ¿no? Eso de toda la familia bautizándose al mismo tiempo, ¿no? O sea, para nosotros es más común ver como vimos en el video, ¿no? La mujer que se restauró y después bautizó a su mamá y después otro y después otro. O sea, eso es como más el patrón que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero en la Biblia vemos grupos de personas bautizándose. Yo no te puedo explicar exactamente cómo fue todo eso, pero ellos lo hicieron como la Biblia dice. Y nunca dice que había niños pequeños en estas familias. Eran como familias latinos. Seguían viviendo ahí hasta la eternidad, ¿no? Entonces, era un poco la situación, ¿no? Pero entonces no hay, o sea, nunca menciona en la Biblia que un niño, un bebé fue bautizado. O sea, no está ahí. Estudiando estos textos, vemos que ellos, o sea, en estos pasajes, pasaron por este mismo proceso de conversión. Escucharon el mensaje, entendieron y respondieron al mensaje. Es lo que vemos. Bueno, Mateo 18. Mateo 18, 2 a 3. Cambiando un poco la idea aquí. Jesús llamó entonces a un niño y lo bautizó. No está en tu Biblia, no está en tu versión. Jesús llamó entonces a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si los niños no estaban bien, si los niños estaban en pecado y necesitaban ser bautizados, ¿cómo es que Jesús podría decir semejante cosa? O sea, Él lo dice porque los niños están bien con Dios. Los niños están cuidados por Dios. Los niños no tienen pecado. El pecado viene después. Y claro, algunos dicen: pero ya mi hijo es obvio que peca. Tiene 3 años y él hace lo que quiere. Pero hay mucha diferencia entre hacer lo que quiere y ser un pecador. O sea, de tener la conciencia. Puede ser que él entiende que no debe hacerlo, pero no tiene la conciencia de entender el pecado, de conocer a Cristo como su Señor. O sea, eso no es posible. Bueno, un versículo más.
Primero de Pedro 2, 20 a 21. Hablando un poco más de realmente lo que es el bautismo. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. Y tú me dices, pero ¿cómo es eso? No entiendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el diluvio con el bautismo, ¿no? Bueno, el argumento de Pedro es que el agua separaba a la gente que estaban con Dios con los demás. O sea, el agua del diluvio mató a toda la gente que no estaban con Dios. Solamente 8 personas fueron salvados. Y ellos fueron separados de la inmundicia del pecado del mundo por el agua. Entonces, es la misma imagen. Nosotros estamos separados de nuestro pecado por el agua. ¿Me explico? O sea, es el agua que nos separa de los pecados. Cuando entramos en el agua, salimos del agua, los pecados quedan entumbados en el agua. Y ahora estamos separados de esos pecados, exactamente como ellos fueron separados. O sea, es un argumento quizás un poco más difícil de entender, pero creo que no es tan difícil. Seguimos, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. O sea, tenemos que entender qué es el bautismo, ¿no? Ciertamente el bautismo sin fe no nos salva. Tú puedes meterte en el baño todas las veces que quieras, ¿no? Eso no te va a salvar. Puede ser que te limpie un poco el cuerpo, ¿no? Pero no te va a salvar. Tiene que haber fe en Dios, en la confianza en Dios, en el poder, como la Biblia dice, en la resurrección de Cristo. El hecho es, el bautizarse, el ponerse bajo el agua, es ser sepultado con Cristo, como dice en Romanos 6. Y levantarse del agua es resucitarte con el poder de la resurrección de Cristo. El bautismo sin arrepentimiento tampoco nos salva. O sea, si tú no quieres dejar tu pecado, si tú quieres mantener tu pecado, tú puedes bautizarte todas las veces que quieres. Hasta puedes engañar a los líderes de la iglesia, ¿no? Y bautizarte. Pero si tú no quieres cambiar este pecado, soltar ese pecado, no sirve para nada. Y hemos visto casos, ¿no? De eso, de personas que mintieron, o sea, acerca de su pecado, y después se dieron cuenta y volvieron a bautizarse después, ¿no es cierto? Hemos visto casos de eso. Yeah. Bautizarse no es motivo de orgullo. Ah, sí, yo soy salvo por lo que yo hice, porque me bauticé. No tiene nada que ver. No es motivo de orgullo. El bautismo es de Cristo. Es en Cristo. Y nos salva por Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. El bautizarse no es una obra humana. Muchos dicen eso. Ah, es una obra humana. No es una obra humana. El hecho de que es el bautismo no es algo que tú haces. Es algo que alguien tiene que hacer a ti. Alguien tiene que bautizarte. Alguien tiene que ponerte bajo el agua y subirte del agua. No vemos en la Biblia ningún ejemplo de alguien que se bautiza solo. No. Yo me bautizo. No está en la Biblia, ¿no? Si no es motivo de orgullo, no es que podemos jactarnos, si yo fui bautizado. No es, para nada. Conclusión. La lección fue corta hoy. Todos dicen amén. Después del sermón largo del domingo quería... que fue un poco largo el domingo. Este domingo no puede ser corto el domingo.
La doctrina del pecado original es falso. Es una aplicación de la filosofía humana a la fe cristiana. No tenemos tiempo de hablar de eso, pero si tú vuelves y estudias los pensamientos de las personas que elaboraron esas doctrinas, ellos están aplicando filosofía humana a sus pensamientos en la iglesia, ¿no? Y en vez de tomar las escrituras tal como son, ellos estaban tratando de elaborar una filosofía cristiana. Y eso siempre es peligroso. O sea, tenemos que seguir la Biblia, tomar la Biblia, lo que dice, y no ir inventando cosas y aplicando filosofías y psicologías de afuera para tratar de entender mejor la Biblia. Y al final los bebés no necesitan ser bautizados, ya son salvos. O sea, no hay necesidad de bautizar a niños. Entonces, eso es la conclusión. Espero que les ha servido lo que vamos a hacer ahora. Y una cosita, puede ser que tengas preguntas. Entonces, si tienes una pregunta, escríbelo y dámelo a mí. Y en la próxima clase podemos ir viendo algunas de las preguntas que ustedes tienen acerca de eso, estos doctrinas, o sea, esto o a otros, ¿no? ¿Ok? Amén. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dividirnos en los grupos.